Hola, un saludo muy especial para todos. En este video vamos a continuar realizando una introducción al análisis de costo, volumen, utilidad. En el video anterior pudimos abordar el concepto de costos variables y de costos fijos. Dentro de los costos variables vimos el concepto de costo variable unitario, costo variable total, y dentro de los costos fijos pudimos ver el concepto de costos fijos totales y cómo se comportan esos costos fijos totales a medida que se incrementa el nivel de producción. El tercer tipo de costos que vamos a ver son los costos mixtos. Lo primero que vamos a hacer es definirlos. Los costos mixtos son los que tienen las características de fijos y variables. Y dentro de estos costos mixtos existen dos tipos. Son los costos semivariables y los costos escalonados. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a definir primero los costos semivariables. Entonces estos costos son los que incluyen una parte fija y una parte variable. La parte fija de un costo semivariable usualmente representa un cargo mínimo al hacer determinado artículo o utilizar un servicio disponible, y la parte variable es el costo cargado por usar realmente el servicio. El ejemplo más claro, más sencillo que podemos tener o más a la mano que nos ha tocado a muchos es el cargo por los servicios públicos. Muchas veces por el uso de la energía nos cobran un cargo fijo, y por cada uno de los kilovatios que nosotros consumimos nos van a cobrar un cargo variable, un 100, 200, 300 pesos. Vamos a entender esto con un ejemplo. Este ejemplo dice: suponga que una empresa arrienda un camión de reparto con un cargo constante de 2.000 anuales más 1.5 por cada milla recorrida. El componente fijo es el cargo por arriendo anual de 2.000, el componente variable son los 1.5 por cada milla recorrida. Si durante un año ese camión recorre 1.000 millas, el costo total anual de cada camión de reparto sería de 3.500, calculado de la siguiente forma. El cargo fijo, que son estos 2.000, serían, representaría la parte fija. El cargo por millaje, que es el componente variable, son 1.500. Estos 1.500 salen ya se los voy a mostrar acá, multiplicar este 1.5 por las 1.000 millas, da 1.500. Ya voy a cerrar esto acá. Y el costo total sería entonces 3.500. Si nosotros graficáramos el comportamiento de este costo semivariable, acá tendríamos los costos totales, acá tendríamos el millaje, y se representaría así. Si yo recorro 0 millas, o sea, a mí me entregaron simplemente el camión, yo voy a pagar 2.000, ¿cierto? Pero a medida que yo voy empezando a recorrer las millas, se me va incrementando el costo. Acá cuando yo he recorrido 1.000 millas, yo estoy acá ya en un costo de 3.500. Entonces este pedazo acá es de la parte fija que tenemos, y esta otra es la parte variable. El otro costo que tenemos son los costos escalonados. Los costos escalonados son los costos en donde la parte fija permanece constante a diferentes niveles de actividad, puesto que estos costos se adquieren en partes indivisibles. Un ejemplo que podemos ver del costo escalonado es el salario de un supervisor. Entonces, si se requiere un supervisor por cada 10 trabajadores, serían necesarios 2 supervisores si, por ejemplo, se emplearan 15 trabajadores. Si se contrata a otro trabajador, o sea, llegan a 16, todavía se requerirían solo 2 supervisores. Sin embargo, si aumenta la cantidad de 21 trabajadores, se necesitarían 3 supervisores. Supongamos que a los supervisores se les paga 30.000 a cada uno y se requiere un supervisor por cada 10 trabajadores. Entonces, gráficamente nosotros tendríamos este comportamiento. Acá tenemos los supervisores y acá tenemos el número de empleados. Si yo tengo de 0
a 10 empleados yo voy a pagar un solo supervisor y este supervisor me costaría 30.000. Si yo tengo entre 10 y 20 empleados, tengo dos supervisores. Este segundo supervisor me costaría 60.000. Si yo tengo de 30 a 40, entonces ya necesitaría tres supervisores y si tuviera de 30 a 40 empleados, me costaría 120.000 y así sucesivamente. ¿Por qué se llama costo escalonado? Porque su comportamiento es como el de una escalera. Yo cuando estoy en clase pongo un ejemplo muy sencillo, o muy que nos pasa a nosotros muchas veces, y les voy a contar. Esta semana conté fue que tenía una visita y invité a unas personas a comer arepa de chocolate con chocolate. Entonces fui a comprar un paquete de arepas y el paquete de arepas trae generalmente 5 arepas, cuesta 2.000 pesos. Entonces esos 2.000 pesos me sirven para utilizar de 1 a 5 arepas. Pero si me llega un sexto invitado, yo tengo que comprar otro paquete de arepas, o sea, tengo que gastar otros 2.000, así sea por una sola persona, porque ese paquete de arepas me sirve entre 6 y 10 personas. Ese es el comportamiento del costo escalonado, que en cierto nivel yo tengo que hacer el costo o hacer el gasto, el costo tal como se requiere. Es el mismo caso de los supervisores en fábrica. En una fábrica un supervisor tiene la capacidad de atender solo 1, 10, 15 personas dependiendo de la política de la empresa, y cuando empieza a incrementarse el número de trabajadores, entonces se empiezan a necesitar más personas. Ese es el comportamiento entonces del costo escalonado. Este tema de utilización de los costos para la toma de decisiones, entonces yo creo que lo abordaremos en el próximo video.